nuestra transmisión en vivo. Comenta, tuitea, no olvides tomar un capture y comparte. Bienvenidos a su iglesia The Line Church, el lugar donde lo imposible no existe. Entramos en un nuevo mes, renovados. ¿Estás listo para dejar que Dios haga una obra en tu vida y cambie lo que tenga que cambiar y recibir esas nuevas oportunidades que vienen para ti? Bueno, vive este mes de la mejor manera. Septiembre, mes de renovados. Mi gente, recordemos que tenemos nuestras experiencias de domingo a las 9:11 de la mañana. Llega muy puntual porque estamos viviendo algunas dinámicas, cosas que podemos hacer donde podemos aprender más y más de la palabra de Dios y generar comunidad. Así que no te quedes en casa y ven a vivir la palabra que Dios tiene para tu vida. La palabra de Dios dice que instruyamos al niño en su camino. Y todos los domingos tenemos unas experiencias en Biblionautas a las 9:11 de la mañana. Ven, trae a tus hijos para que se diviertan y aprendan a través del juego y de las dinámicas a conocer más y más de Dios. Todos los martes a las 9:30 de la mañana tenemos nuestro tiempo de ayuno e intercesión. Ven, para que pongas en manos de Dios aquello que estás esperando o simplemente para que conectes con su presencia. Te esperamos. Este miércoles 28 tendremos nuestro Mega ADN. Todo servidor, toda persona que está involucrada como voluntario en algún ministerio, toda persona que quiere servirle a Dios en su casa, lo esperamos porque será un tiempo de empoderamiento para poder hacer mejor lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No te quedes en casa, ven y capacítate porque como iglesia vamos a crecer. Bueno, te quiero hacer un reto. ¿Qué tal si le tomas una foto al pastor y subes una frase del mensaje compartiendo la experiencia que estás a punto de tener? Así puedes servir desde tu celular en tu casa. Te animo para que hoy sea tu primer día de servicio. Haces parte a partir de hoy del ministerio de social media de The Line Church. Te invito. Tenemos un anuncio muy especial para ustedes y es que ahora puedes pertenecer a nuestro equipo de voluntarios. Mira, este es ser parte de algún ministerio por un día. No necesitas un curso, una carta, una recomendación. Simplemente disponerte para que puedas hacer algo en la casa de Dios por un día. Y de pronto, por 2 días, por 3, por 4, por 5, por toda la vida, te enamoras del servicio de Dios, pero todo inicia perteneciendo al equipo de voluntarios. Así que hoy quiero hacerte un gran reto. Acércate a la salida de nuestro servicio al equipo o a los directores de voluntarios y dile: hey, yo quiero ser voluntario por un día, me interesaría. Y te esperamos para que sirvas acá en tu casa, el lugar donde lo imposible no existe. Mi gente, hoy tenemos una noticia muy bonita que darles y es que estamos iniciando el club de mamás e hijas. Sí, es un lugar donde tú, mamá, vas a poder acompañar a tu hija en todo su proceso, en todo su crecimiento de una manera bien especial. No solamente estar presente con nuestras responsabilidades, sino aprender a desarrollar lo que Dios tiene para la vida de sus hijas. Es algo que estamos iniciando como mamás e hijas, así que ¿qué tal si te acercas a Paola Ibáñez? Ella te va a indicar cómo hacer parte de este club, qué actividades hay y sobre todo, están en una edad donde puedes marcar su vida y puedes determinar grandes cosas para su futuro. Aprovecha este tiempo, aprovéchalo de la mejor manera y haz parte del club de mamás e hijas. Gracias por estar conectado con nosotros aquí en tu casa, The Line Church. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y en Twitter. Tómale una foto al pastor, etiquétanos y comparte lo que más te gustó de este mensaje. Estamos para servirte y recuerda que este es el lugar donde lo imposible no existe. Queremos saludar a todas las personas que hoy nos acompañan desde acá y las que nos ven de su casa. Hoy comparto con ustedes una palabra que está en Santiago 5:13 que dice: ¿está alguno de vosotros en aflicción? Haga oración. ¿Está alguno en alegría? Cante alabanza. Y quiero que hoy nos acerquemos al altar a depositar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, con un gesto de agradecimiento, sabiendo que el Señor siempre está con nosotros. En la alegría, en la aflicción y mucho más cuando estamos en la aflicción, ser agradecidos de que el Señor está con nosotros y no nos desampara.
Todo lo que tenemos es porque el Señor nos lo da, y por eso es importante que siempre seamos agradecidos y obedientes con la palabra de diezmo y ofrenda. Así que los invito a que pasemos hoy al altar. Gracias por estar conectado con nosotros en nuestra transmisión en vivo. Si quieres hacer algún tipo de donación o enviar una ofrenda para nuestro ministerio, puedes hacerlo con la cuenta del Banco de Occidente, cuenta corriente número 285-06-6999, o con la cuenta de Bancolombia, cuenta corriente 202-0001-1623, y ayuda a la extensión del reino de Dios en la tierra. Bueno, hoy con un nuevo privilegio de compartirles la palabra, quiero comenzar que veamos un video muy corto que edité de un fragmento de una película que se llama Rescatando al Soldado Ryan. Entonces, si... quería compartir este fragmento de esta película, y a partir de este corto pequeño quiero desarrollar la enseñanza del día de hoy. La película transcurre en la Segunda Guerra Mundial y narra la historia de un hombre que iba a ser rescatado, un soldado raso. Un soldado raso es un soldado del más rango bajo en el ejército. Entonces, el capitán, el que ven ahí en la película, muere en ese intento de rescate, y muere él, y durante toda la película van muriendo diferentes hombres, diferentes soldados, jóvenes muchos, por ir a buscar a este hombre. Entonces, cuando van llegando, esto se desarrolla tras las líneas enemigas, y se desarrolla una última batalla, que ya es donde muere el capitán, y ya cuando rescatan al soldado Ryan, el capitán está ahí, y le está diciendo una palabra que va a marcar a este hombre toda su vida, y le dice: merezcaselo, merezcaselo. Y entonces luego vemos cómo pasa el tiempo y este hombre llega a sus ancianos días. Ahí yo edité una parte, pero ahí se veía también que estaba con sus nietos, con sus hijos, llega su esposa, y este hombre se inclina delante de la tumba de ese capitán que le salvó su vida, que lo rescató, y afligido, compungido como lo vimos, muestra cómo estaba viviendo su vida hasta entonces, con una ansiedad de saber si se había logrado merecer que lo hubieran rescatado. Y está ahí ese hombre afligido, y vuelve a su esposa y le dice: por favor, dime que hice lo suficiente, por favor dime que fui un buen hombre. Y aquí vemos una carga tremenda en esta persona, vemos una carga tremenda en este soldado, un hombre que vivió sus años, su vida, y vivió con una ansiedad de saber si había hecho lo suficiente, de saber si había merecido lo que habían hecho por él. Este hombre vive su vida marcado por una palabra, marcado por una palabra. ¿Y qué fue lo que le marcó esa palabra toda su vida? Lo último que le dijo el capitán antes de morir: merezcalo, merezcalo, merezcalo. Lo marcó completamente, le puso una carga increíble encima, una carga quizás insoportable, porque ese hombre lo vemos ahí a lo último del corto, afligido completamente, afligido. Se notaba ansioso, lleno de dudas, se notaba el dolor que había en él por esa carga que tenía que debió haber llevado, de saber si vivió una vida que mereciera lo que hicieron por él. Esa pregunta que se hace: ¿cómo es posible? O que tendría rondando siempre en su vida: ¿será que
que merecían todos esos hombres, todos esos jóvenes soldados morir por él. Eso lo debió haber marcado tremendamente en su vida. Y entonces encontramos ahí a ese hombre, y quizás a muchas personas se encuentran en esa situación en algún momento de su vida, una situación en la que están preguntándose qué necesitan hacer para ganarse la aceptación, qué necesitan hacer para ganarse la aceptación de la familia, la aceptación de amigos, la aceptación de la sociedad, no sé, la aceptación del cónyuge, la aceptación de Dios. Si están pensando si lo que hacen en su vida es suficiente, si lo que hacen es suficiente en su profesión, si es suficiente lo que hacen en el hogar donde se están criando, o en la familia que están formando, o en lo que están haciendo con sus hijos, o si es suficiente lo que hacen en su matrimonio, si es suficiente todos esos aspectos y todas esas áreas de su vida en las que tiene diferentes experiencias en el transcurso de ella, preguntándose si es suficiente. Y entonces puede llegar hacia ese punto también donde pareciera que a veces no es suficiente, que a veces se genera esa impotencia en las personas donde pareciera que no es suficiente. Y es ahí donde las personas están tratando de hacer cosas por ellas mismas, esforzándose por ellas mismas, tratando de lograr algo, y están ahí en ese terreno de llamémoslo, del mérito, y un terreno peligroso. Es loable, pero es peligroso, porque estamos hablando de un mensaje como creyentes, del mérito, de tratar de hacer cosas en sus propias fuerzas, y se vuelve un terreno peligroso, porque cuando una persona se adentra mucho a verse a sí mismo, cómo agrada a otros, entonces se empieza a olvidar y a deslizarse sin darse cuenta que deja de vivir para Dios y empieza a vivir para dioses. Empieza a vivir, a agradar a muchas cosas y a muchas personas, y entonces se olvida de vivir para el Dios verdadero y se va a vivir para dioses falsos que demandan mucho todo el tiempo, dioses falsos que constantemente están pidiendo, no son misericordiosos. Dice la palabra, son sus fauces nunca se satisfacen, ni ellos mismos nos pueden satisfacer completamente a nosotros, no pueden. Eso lo dice la palabra. Dice la palabra, esa forma de vida la declara como cisternas rotas que no pueden contener agua. Exactamente eso está en Jeremías capítulo 2 versículo 13, donde dice Dios: dos cosas malas ha hecho mi pueblo. Uno, que me han dejado a mí fuente de agua viva, y dos, que han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, o en otras palabras, gente que vive así es gente que vive en un vacío constante, vacíos constantes, tratando de llenar vacíos que no se van a llenar, no se van a poder llenar, y están ahí tratando de satisfacer esos dioses y tratando de cumplir en sus méritos y en su propio esfuerzo de agradar a Dios y a otros, pero meten a Dios entre otros. Es parte de esos a quienes agradan, cuando Dios es todo para nuestras vidas, cuando Dios es el centro de nuestras vidas. Como dice Colosenses, Él es la fuente de nuestra vida, Él es la imagen del Dios invisible. Hablando de Jesús en Colosenses, dice que todas las cosas en Él fueron hechas y todas las cosas en Él subsisten. Nosotros subsistimos en Dios. Como dice una adoración, Él es nuestro respirar. En esencia Él es todo en nuestras vidas. Pero esos dioses y vivir una vida en ese mérito, lo único que genera es esclavitud, y nada va a poder fluir bien en esa persona, y se va a dar cuenta paulatinamente
de que en vez de llegar logros empieza a sufrir pequeñas derrotas o fracasos y se frustran. Y así le puede pasar también a un creyente cuando no entiende cómo vivir su vida cristiana. Se puede frustrar fácilmente cuando empieza a vivir en sus propios esfuerzos, cuando debemos estar confiando completamente en Dios. Debemos estar confiando. Y es que eso de vivir en nuestros propios esfuerzos, en méritos, es cuando la persona es peligroso en un creyente que empieza a expiar sus propias culpas. Es decir, entonces el creyente llega a un momento y dice, bueno, esta vez, ahora sí me voy a empezar a portar bien, ahora sí voy a empezar a hacer las cosas bien. Y entonces está ahí pensando en cómo lo hace por él mismo, cómo expía sus propias culpas. Expiar es cuando un tercero asume la culpa del otro, que fue lo que hizo Jesús. Pero el creyente no suelta eso, sino trata de expiar sus propias culpas. Y entonces se empieza a esforzar por él mismo, tratando de, y no va a poderlo lograr fácilmente. Y ahí es cuando empiezan a haber esos pequeños fracasos en la vida del creyente y esos momentos que lo pueden cuestionar completamente. Y entonces está ahí el creyente tratando de esforzarse en hacer cosas por sí mismo, en que lo absuelvan, en que se le perdone, en que se la pasen todo el tiempo. Entonces es un transcurrir de hacer algo, equivocarse, corregir, lo que llamábamos coloquialmente el que peca y reza empata, y entra en ese círculo vicioso. Pues como el peladito que de pronto llega a la casa con la maleta, deja todo organizadito, llega la mamá, le pone, mamá, que cómo te atiendo, le pone que las babuchas, que las chanclas, como lo queramos llamar, y el peladito para aquí, para allá sube a la mamá, que te llevo, que si quieres tomar algo, que te traigo. Y entonces la mamá dice, ve, este chino, ¿qué le pasa? Algo hizo. De pronto llegó con una mala nota, entonces está tratando de suavizar la cosa. Entonces, y lo que el chino de pronto está haciendo es que está tratando de expiar una culpa para suavizar la cosa. Pero así también a veces pueden estar los creyentes, pensando, bueno, entonces, no, ahora sí con toda, ya desde este domingo empiezo a llegar a la iglesia, no voy a llegar en medio de la no voy a llegar en medio de la prédica, voy a llegar desde la alabanza, voy a llegar en el primer servicio, me voy a quedar entonces en los 2 servicios. Es más, ahora en adelante le voy a decir a un hermano que si al salir, que si de pronto necesita que lo lleve a la casa, y lo llevo a la casa, y no, mejor dicho, y al final de un servicio, un domingo, le voy a decir entonces, para todos los que quieran allá salir a comer algo, invito. O sea, tratar de hacer cosas por sí mismo para tratar de agradar a Dios y tratar de agradar a otros, pero son esfuerzos, a lo que voy es que se vuelven inoficiosos. Y entonces está ahí ese creyente tratando de darle a Dios algo, cuando Dios no necesita nada de él. Es que eso lo dice la Biblia, lo dice en Hechos 17, 24 al 25, lo dice el Dios que creó el mundo y todas las cosas, el que es Señor de los cielos y la tierra, el que no vive en templos construidos por hombres, ni necesita ser servido por mano de hombres. Antes, al contrario, Él es el que nos da la vida, nos da el aliento y nos da todas las cosas. Él es el que nos da a nosotros todas las cosas. Entonces a veces vamos a perder nuestro tiempo tratando de ofrecerle a Dios cosas, porque Él no se va a agradar de eso que tratemos de ofrecerle, porque cualquier cosa que nosotros le ofrezcamos, incluso Él mismo nos las ha dado a nosotros. Y entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo agrado a Dios? ¿Cómo agrado a Dios? Y si hubiera una persona aquí nueva, sería ideal para hablarle de Jesús, pero como creyentes a veces se nos puede olvidar eso, de cómo agradamos a Dios. Y la respuesta está en Jesús. La respuesta está todo el tiempo ahí en la Biblia, en nuestro Señor amado. Ahí está la respuesta de cómo agradamos. Está en Mateo 3:17, dice que hubo una voz del cielo que dijo: he aquí,
mi hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre no se complace de nosotros en primer lugar. El Padre no se complace de lo que nosotros le podamos dar a Él. El Padre se complace de su Hijo, punto. El Padre se complace de Jesús. Cuando Él nos mira a nosotros en primera instancia, no se complace. Él se complace de ver la sangre de Cristo sobre nosotros. Él se complace de ver a su Hijo en nosotros. O sea, en ese orden de ideas, cuando Él te mira a ti, cuando Él me mira a mí, se complace cuando ve a su Hijo en nosotros. Cuando nosotros entendemos que nos acercamos al Padre porque Jesús fue el que tendió ese puente, no porque nosotros hiciéramos algo, como dice Efesios capítulo 2, como todos sabemos, que la salvación no es por obras, sino por gracia, y no es por obras para que nadie se gloríe. Y ahí estamos nosotros como creyentes, que tenemos que entender esa verdad esencial de nuestra fe para poder fluir, porque las obras no empujan nuestra fe. Es la fe la que nos permite fluir en esas obras, es la fe la que nos permite estar aquí, congregarnos, es la fe la que nos permite servirle a Dios, es la fe la que nos permite estar convencidos y constantes en el camino a pesar de la adversidad, a pesar de los desafíos, a pesar de lo que se pueda presentar. Es Papá Dios viendo a su Hijo Jesucristo en nosotros, por su Espíritu Santo con el que nos ha sellado y por medio del cual nos adopta como hijos, y nos podemos acercar confiadamente, como dice Hechos capítulo 4 desde el verso 16, confiadamente al trono de la gracia. Ya alcanzamos su misericordia antes de convertirnos a Jesús. Ahora hallamos su gracia, y en esa gracia somos llamados y hallados en Él, nuestras vidas completamente entregadas a Él. Y ahí estamos nosotros y vemos esta película que les acaba de compartir, o ese fragmento de esa película, y este capitán nuevamente ahí diciéndole: merezcalo. Jesús vino en una misión de rescate también. Ese fragmento nos estaba mostrando una misión de rescate a un soldado. En este caso, como dice Juan 3:16, Dios envió en una misión de rescate a Jesús por toda la humanidad, y la cumplió, y se subió y fue crucificado en esa cruz. Y desde esa cruz, moribundo, no hizo lo que hizo el capitán moribundo en la película. Él no gritó: merezcanlo. No leemos que Jesús haya gritado: merezcanlo, ojalá lo merezcan. No, solo hubo palabras de amor. Y lo que dice Juan 19:30, que todos conocemos, dijo: consumado es, todo se ha cumplido. O lo que dice en Lucas 23:24, estaban ahí echando suerte por sus prendas, y lo que él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero no gritó: merezcanlo. No nos puso una carga, no nos dañó la vida con una carga innecesaria, nos la quitó completamente. Como dice 2 de Corintios en el capítulo 5, donde encontramos que dice que el que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo, para que Él justo, que es Jesucristo, nos justificara a nosotros delante de Dios. Él se lo mereció por nosotros. Un contraste. Por eso les quería compartir ese fragmento y ese contraste. Él se lo mereció por nosotros. Y cuando nosotros lo entendemos, nos libramos de pesos y cargas que nos vayan a imposibilitar fluir en su obra, fluir en Él,
y poder hacer como dice la palabra en Juan, poder practicar la verdad y mostrar que nuestras obras son hechas en Dios, pero solo las podemos mostrar si podemos saber que somos libres, libres para amarlo, libres para expresarlo, libres para experimentarlo, libres para predicarlo, para mostrarlo a otros y no estar en nuestros propios esfuerzos tratando de formar una autoimagen, que es lo que pasa en este mundo. No tenemos que armar autoimágenes nosotros de nada ni de nadie. Simplemente, como alguna vez prediqué, debemos ser un espejo, debemos ser una imagen de Dios, de quienes nos vean lo puedan ver a Él y solo a Él, quienes nos escuchan puedan escucharlo a Él y solo a Él, y que sepamos que lo que Él hizo en esa cruz, que Él murió y que Él conquistó la muerte y que ahora está sentado a la diestra del Padre y que ahora esa victoria también nos corresponde a nosotros y que en Él andamos en victoria. Estamos en este mundo, hay vicisitudes, hay retos, hay luchas, pero en Él hay victoria, siempre hay victoria. Y entonces ya no tenemos que estar pensando ni llevando cargas de si tratamos de ganarnos una aprobación, de si estamos haciendo lo suficiente sino simplemente confiar en Dios y, como dice su palabra, ser diligentes, con nuestra confianza puesta en Él y siendo diligentes, como dice su palabra, Él bendice al diligente. Amén. Bueno, vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias por este tiempo, Dios. Te doy gracias porque sabemos que tú eres bueno, Dios. Gracias por el sacrificio que hiciste en esa cruz por nosotros, Señor. Gracias por hacernos merecedores de algo que no merecíamos, Señor, pero gracias por recordarnos en tu amor que tú no nos estás exigiendo cosas en nuestras fuerzas, que tú antes nos facultas, que en ti encontramos el querer como el hacer, que en ti somos empoderados, que fuimos bautizados por ti, mi Señor Jesús, como dijo Juan el Bautista, en agua y en fuego, ese fuego tuyo que nos da la capacidad y nos da el poder de hacer tu voluntad. En todo tú nos estás ayudando, tú no nos estás dejando solos ni a la deriva, tú nos estás guiando, tú nos has dado tu palabra, esa palabra que es nuestro faro. Tú nos das instrucciones, tú nos das instrucciones de vida, Dios. Tú sabes todas las cosas que necesitamos, tú sabes cómo estamos andando en todas las áreas de nuestras vidas, y en todas las áreas de nuestras vidas queremos que tú estés ahí, Señor, involucrándote siempre, teniéndote presente en cada momento, Espíritu Santo, teniéndote presente en cada decisión, en cada pensamiento, en cada reflexión, pidiéndote, Espíritu Santo, que seas tú llenándonos de sabiduría, que seas tú llevándonos siempre por el camino que nuestro Señor Jesucristo ha trazado, y que podamos sentirnos libres de toda carga, libres de toda autojustificación, libres de estar tratando de hacer cosas en nuestras propias fuerzas, y saber que estamos libres, Señor, para fluir en ti, para amarte, para disfrutar de tu amor, para disfrutar de tu presencia, para hallarnos aceptados por ti, Señor, porque tú ves a tu Hijo en nosotros. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestra roca y por sostener nuestras vidas. Te oramos y estamos aquí reunidos en este tiempo, es por ti. Nuestra convicción de amor por ti es la que nos mueve y es la que nos mantiene. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú eres ese faro y sigues siendo ese faro siempre. Te necesitamos. Amén. Muchas gracias por conectarse con nosotros y esperamos que esta transmisión haya sido de bendición para sus vidas. Nos vemos pronto.